Dios le bendiga y le guarde en esta preciosa noche. Le habla el guerrero Giancarlo y vengo a hablar con esta señora llamada Wendy, porque los cristianos tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Las personas tienen que andar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo guianza de Dios. Y la cosa, hay que saber qué tú vas a hablar o qué tú vas a enseñar para que no cree una contienda o una confusión en la mente de muchas personas. Y con esto te digo que hasta el impío conoce y sabe cómo debe andar un hombre y una mujer de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Romanos, su capítulo 8 en adelante, y unos cuantos versículos de unos cuantos libros de la Biblia que hablan sobre los frutos del Espíritu y sobre los frutos de la carne. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues, Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hace librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y algunos no tienen el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí nos está hablando la palabra que no debemos de vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces todo aquel que vive conforme a la carne tiene problemas en aquel día. ¿Sabe por qué? Porque la carne ni quiere ni puede sujetarse a Dios. No podemos vivir conforme a los deseos de la carne, aquello que nos lleva a una vida pecaminosa, a una vida de esclavitud, a una vida de pecado. Dice la palabra, alabado sea el nombre de Jesús, que el vivir en la carne trae pecado y el pecado consuma a la muerte. El pecado es muerte y no podemos vivir bajo esos deseos de la carne. Amén. Mira qué dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27 dice:
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Cómo tú me dices a mí? ¿Cómo tú me dices a mí que tú puedes agarrar la cuestión del hombre e introducírtelo en tu boca, o el hombre agarrarla y poner su boca en la cuestión de la mujer? Eso no es lícito. Eso son cosas que no son naturales. Son cosas que no son de uso natural. Por cuanto esta gente empezaron a eso, Dios lo entregó a pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que buscar de Dios, Wendy. Tú tienes que devolverte de tu mal camino. Deja de estar enseñando herejía. Deja de estar enseñando cosas raras. Que el pueblo de Dios está turbado por muchas cosas que salen. Por eso es que hay muchas personas que se hacen falsos profetas. Por cuanto no tienen el Espíritu Santo. Una persona que anda en el Espíritu no habla todos estos disparates que tú estás hablando. Ahora dice que las personas están mal porque no quieren aceptar toda esa vagamundería que tú sueltas por tu boca. Mira que dice en el 27. Y de igual manera, de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Y mira lo que dice lascivia. ¿Me entiendes? Son, toda aquella persona que anda predicando que anda predicando esa vagamundería que tú estás predicando, esa vagamundería que tú estás exhortando, son gente que andan en lascivia, gente que no tienen el Espíritu Santo por dentro. Y si nos vamos aquí a la palabra, aquí la palabra nos confirma en Gálatas, nos confirma en Gálatas capítulo 3. Oye, como dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Sabe por qué habla eso? Porque hay personas que comienzan bien, pero se desvían. Por cuanto se le mete un espíritu de engaño, un espíritu de altivez, un espíritu de ignorancia, y se dejan engañar por el enemigo porque lo que quieren es buscar fama, lo que quieren es coger sonido, lo que quieren es pegarse. Yo cantaba y yo no hago todos esos disparates que se me han ofrecido para yo estar famoso en las redes. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que buscar la salvación de nuestra alma, enseñar una cosa concreta que se llama Cristo Jesús, el verdadero evangelio. Todo aquel que se haga compartícipe de esa diablura que tú estás predicando va a tener consecuencias si no se arrepiente de parte de Dios. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que buscar a Dios, tienes que soltar todas esas cosas raras y devolverte de tu mal camino, Wendy. Yo no hago otro tipo de video, no me gusta hacer otro tipo de video, pero hay cosas que hay que ponerlas claras porque hay gente que no entiende que el evangelio no es para gente sin vergüenza, no es para gente charlatán. El evangelio es para gente serio, gente que verdaderamente quiere agradar a Dios, gente que verdaderamente entienda que las cosas de Dios son sagradas, las palabras de Dios son sagradas. Al estar hablando ahí de lo que tú estás hablando, eso se refiere a que Salomón le dedicaba palabra a Dios, no a hombre, no a mujer. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el que no tenga el Espíritu va a interpretar la cosa mal. Porque su mente lo que piensa es en cosas de la carne, carnal. Todo el que anda predicando eso y haciendo todas esas cosas de un carnal. Tiene que buscar a Dios y arrepentirse. Tiene que cumplir la palabra que dice en Hechos 3:19. Así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Me entiendes? Son gente que se levantan, que son gente que dan falso testimonio del evangelio, que hacen que critiquen el evangelio, que tienen el evangelio por tierra. ¿Sabe por qué lo digo? Porque tú estás poseída por lascivia, por mestresa, por demonio de lascivia, porque ni aún ni bautizada eres. ¿Sabes por qué no te has bautizado?
porque tú no has sido libre. Tienes que arrepentirte. No te congregas porque te corrigen las cosas que están mal. Tú tienes que buscar de Dios. Ahora que hay tiempo, devuélvete de tu mal camino. La palabra no se equivoca. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Tú conoces de la Biblia. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta son la obra de la carne, que son, escucha bien claro, escuchen bien, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu. ¿Sabe de qué habla la palabra aquí? De fornicación, de inmundicia, de lascivia. Porque todo el que anda predicando cosas así, anda en inmundicia, anda en herejía, anda en lascivia, esas son cosas que la gente tiene que entender la mente, que no son agradables delante de las cosas de Dios. La Biblia dice que el que nos entregará la nube es el Espíritu Santo, y el que no tenga el Espíritu de Dios no es de Dios. ¿Cómo tú me dices a mí que tú haciendo todas esas cosas raras, toda esa porquería, va a tener el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo no hace cosas raras. El Espíritu Santo no anda en inmundicia. Tienes que arrepentirte. Jesucristo murió por todos nosotros. Pero la Biblia dice que son muchos llamados, pero pocos escogidos. Porque el escogido de Dios anda conforme a la palabra. El escogido de Dios anda en rectitud. El escogido de Dios anda en verdad. Y no anda haciendo ninguna cosa rara. La Biblia dice en Filipenses capítulo de versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Me entiendes? Esas son la gente que verdaderamente andan buscando la salvación de su alma, que verdaderamente andan estableciendo el reino de Dios en la tierra, como Cristo mandó. Carnal. La misma palabra nos dice aquí, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan convencerlo, y a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que se contamina es por la carne que se contamina. La Biblia no habla aquí y dice: y estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios, aquellos que andan según bajo su malvado deseo. Tienes que arrepentirte y volverte a Dios. Tú me vas a decir a mí que si verdaderamente lo que tú predicas fuera de verdad, ¿por qué esa mujer en el mundo que tienen sus parejas y hacen de toda esa porquería que tú dices, los maridos le pegan los cuernos? ¿Por qué esos hombres que le hacen de todo eso a la mujer le pega los cuernos? El problema
problema es que esas son pasiones desordenadas. Esas son cosas de la carne. Eso es producido por metresa y lascivia. ¿Me entiendes? Si fuera así, el matrimonio cristiano, ningún matrimonio se rompiera. Pero todo aquel que practica eso se le mete el diablo y por eso se destruye el matrimonio. Aquí lo que hay que vivir una vida en santidad, una vida en amor y en armonía, una vida en rectitud de Dios. Viviendo bajo la palabra, bajo el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu. Tienes que buscar a Dios y arrepentirte. ¿Me entiendes? Porque las cosas de Dios son serias. Y esto no es para sinvergüenza ni charlatán. Si usted no puede ser cristiana, no lo sea. Para estar predicando disparate aquí en el Evangelio. Y con esto no es que quiero que te vaya al mundo, sino que te arrepientas y busques de Dios. Y que dejes de estar predicando cosas raras. Cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Ténganse cierto cuidado. Que todavía yo creo que hay un Dios que mata. ¿Me entiendes? Para que no estén haciendo cosas raras. Recuérdense que Ananías y Zafira no estaban en la ley. Fue en el Nuevo Testamento, en el pacto por la gracia. Que cayeron muertos por ladrones. Porque vendieron una propiedad en una cantidad y dijeron que fue otra. Así Dios puede también hacer excepción con personas que andan predicando cosas que no son de acuerdo a Dios. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué cambiaste? ¿Sabes por qué cambiaste? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no habla disparate. El Espíritu Santo no habla cosas raras de lascivia por su boca. El Espíritu Santo es santo. Tienes que buscar a Dios y arrepentirte. Que el Evangelio no es para gente seria, no es para gente charlatán. Sin vergüenza. Cristo viene y busca de él. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga y le guarde.